Muy buenas tardes. Me alegro que la Delegación para la Pastoral Familiar nos haya convocado en esta tarde para dialogar sobre la experiencia que la Iglesia del mundo ha vivido en lo que ha sido el sínodo, la primera parte del sínodo sobre la familia. En primer lugar, creo que como introducción es bueno tener en cuenta lo que es un sínodo. Etimológicamente, sínodo significa hacer camino juntos, sin o dos. Es decir, la experiencia que la Iglesia de los comienzos y a lo largo de varios siglos ha vivido fue una experiencia sinodal. Y la experiencia sinodal no solamente se vivió a nivel general, sino sobre todo a nivel de iglesias particulares. La experiencia del sínodo se interrumpió y fue el Concilio Vaticano II quien la represidió. Justamente el Papa Pablo VI fue el Papa que represidió para la Iglesia latina la experiencia del sínodo. El sínodo ha sido convocado en varias ocasiones, sínodos ordinarios y sínodos extraordinarios. Los sínodos ordinarios son la mayoría de los celebrados. Los sínodos extraordinarios fundamentalmente giraron en torno al año jubilar, al año 2000, que hubo sínodos para todos los continentes del mundo. También tuvimos el año 97, por consiguiente, el sínodo continental para América Latina. Y ese sínodo continental para América Latina, con la participación de América también del Norte, fue una experiencia sumamente importante para la Iglesia del continente americano, porque introdujo en la terminología de la Iglesia la categoría del encuentro con Cristo. Esa categoría de encuentro con Cristo que ha marcado desde esa época la experiencia eclesial de América Latina de una manera muy particular, aparecida. La palabra encuentro y la categoría encuentro ha sido fruto justamente del sínodo para América, cuando se dijo que si el encuentro con Jesucristo es auténtico, tiene como consecuencia el conocimiento del Señor, tiene como experiencia la comunidad de la Iglesia y también la solidaridad. Esa categoría después se universalizó a partir del Sínodo sobre América también a la experiencia de las iglesias de Europa y de África. Y cada continente ha tenido en preparación al año 2000, por consiguiente, un sínodo de obispos continental. Y después ha habido otros sínodos especiales que se refirieron, por ejemplo, a la Iglesia en Medio Oriente, con las dificultades que la Iglesia en Medio Oriente sufría, y el Papa convocó un sínodo para ella. El actual sínodo no es el primero que se celebra sobre la familia. El Papa Juan Pablo II convocó un sínodo sobre la familia y la Familiaris Consortio es el fruto del sínodo celebrado en el pontificado del Papa Juan Pablo II sobre la familia. Es por eso que llamó la atención cuando el Papa Francisco quiso convocar un sínodo y lo quiso convocar sobre el tema de la familia. La característica de este sínodo, de esta convocación del sínodo, es que, como lo dice el título
de este sínodo, de la primera parte, son los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización. O sea, el gran tema es el tema de la evangelización y en la familia en el contexto de la evangelización. Ustedes saben que el sínodo, como todos los sínodos, es preparado por unos lineamientos que son ofrecidos por la Secretaría del Sínodo, que es un documento base sobre el cual los obispos están llamados a reflexionar, y a partir de allí, de los aportes que se dan, viene el instrumento de trabajo, el instrumentum laboris. Algunos han pensado y han dicho que era la primera vez que el Papa Francisco hacía preguntas. Claro, el Papa Francisco es la primera vez, pero que los sínodos anteriores no hayan tenido preguntas, eso no es cierto. Todos los sínodos han elaborado el instrumento de trabajo a partir de preguntas dirigidas a la asamblea diocesanas, a las iglesias locales. Y en esta oportunidad, naturalmente, llamó la atención algunas de las preguntas que fueron tomadas por los medios de comunicación social y han divulgado esas preguntas como si fuera el único contenido del sínodo, pero naturalmente eso no era así. El sínodo, el actual sínodo, tiene y va a tener dos partes. La primera, que es la que hemos celebrado ahora, que tenía como finalidad recoger los desafíos presentes en el mundo entero sobre la familia, sobre la realidad familiar y la familia en la Iglesia y en el mundo. La segunda parte del sínodo se celebrará en octubre del próximo año, y ya el Papa dio el título de la segunda parte del sínodo: la vocación y la misión de la Iglesia del matrimonio, de la familia, en la Iglesia y en el mundo. Por consiguiente, finalizando en la primera etapa del sínodo, ya se ha precisado cuál va a ser el enfoque más específico de la segunda parte de este sínodo. ¿Quiénes han participado en este sínodo? Por ser un sínodo extraordinario por derecho propio, participan todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo. Participan los jefes de dicasterios de la curia romana y participan un grupo de obispos, cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, que el Papa invita a participar en el sínodo. Y también participan auditores fraternos que pertenecen a comunidades que no son comunidades católicas, son comunidades evangélicas en su mayor parte, de Oriente y también de Occidente. Es interesante ver esta composición del sínodo porque por primera vez el sínodo se ha visto de color negro de una forma bastante significativa. Las conferencias episcopales del continente africano son muchas y los obispos de África que han participado han tenido una voz muy significativa. Han participado y se nota también la presencia fuerte de las iglesias de Asia, las iglesias de Europa, las iglesias de América Latina, de América del Norte, más o menos son los grupos tradicionales, pero los grupos que han crecido en las conferencias episcopales son sobre todo de África y de Asia. Ha sido sumamente interesante la participación de patriarcas de las iglesias ortodoxas católicas,
especialmente del cercano Oriente, del Medio Oriente, porque han llevado también al sínodo la situación de la Iglesia en ese sector del mundo, un sector del mundo muy martirizado, muy probado, y hemos podido escuchar de verdad la angustia, el dolor manifestado por los patriarcas y por los obispos del Oriente Medio, que han hecho presente la difícil situación que están viviendo. En cuanto al contenido del sínodo, la Secretaría del Sínodo ha recogido los aportes de las diferentes conferencias episcopales, de las instituciones de los países que han colaborado y que han aportado directamente a la reflexión del sínodo, de personas también privadas que han querido enviar al sínodo sus reflexiones sobre el tema. Por consiguiente, una variedad muy grande de documentación que recoge la realidad, los desafíos de la Iglesia en el mundo frente al tema de la familia. Sobre la base de lo que las conferencias episcopales, las universidades, los privados han enviado a Roma, el cardenal Erdo, por nombramiento del Papa Francisco, hizo la relación sobre el tema del sínodo. Fue una relación, a mi manera de ver, muy bien estructurada, que recogía, por lo menos desde la perspectiva nuestra, muy bien los aportes de la Conferencia Episcopal de Chile, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que había enviado estudios concretos sobre la realidad familiar, y de acuerdo a lo que escuché, especialmente de los obispos latinoamericanos, también recogía bien lo que los diversos episcopados habían enviado. Ustedes recuerdan que hubo una polémica porque algunas conferencias episcopales dieron a conocer el fruto del trabajo realizado en las diferentes conferencias. La Conferencia Episcopal de Chile, como la inmensa mayoría de las conferencias episcopales, quisimos ser fieles a lo que la Santa Sede nos había pedido, y es que no se hiciera público el aporte. No porque tuviera quién sabe qué tipo de cosas, sino porque se quería que la Secretaría del Sínodo pudiera hacer con tranquilidad el resumen para presentar justamente al Sínodo lo que desde diferentes partes se había dicho. Lastimosamente, algunas conferencias episcopales, muy pocas, no fueron fieles a esto, y eso suscitó la polémica que fue presente aquí también en Chile. Nos han preguntado, bueno, ¿y por qué ustedes no publican lo que ha sido el resultado de esa? Pero fue simplemente por fidelidad, y me parece a mí que es un tema muy importante el de la fidelidad a los compromisos que una comunidad asume. El sínodo, digamos, comenzó de inmediato después de la relación, la discusión. Tuvo este sínodo dos novedades que a mi manera de ver fueron muy significativas. Primero, que los padres sinodales que intervinieron no intervinieron simplemente en orden de inscripción de la propia intervención, sino que lo que marcaba la precedencia era el esquema del sínodo. Esto facilitó enormemente el seguimiento del sínodo, porque ustedes se pueden imaginar que la primera semana, desde las 9 de la mañana a 1 y desde las 4 a las 7, estábamos escuchando. Uno había tenido la posibilidad de intervenir por pocos minutos, 5 minutos, 4 minutos, y eso era todo. Y entonces este sínodo
a diferencia de los otros, marcó el orden de los temas y eso ha facilitado enormemente. Y la otra novedad es que todos los días los padres sinodales tenían a su disposición una hora para intervenir sobre temas libremente. Uno se anotaba y presentaba al sínodo lo que a él le parecía que faltaba o que no estaba bien comprendido. Eso facilitó por consiguiente que no hubiera solamente una escucha material, sino que hubiera también diálogo sobre el tema. Esas fueron las dos novedades fundamentales. Las otras fue un poco... Hay otra novedad que quiero también destacar. Primero, que en todos los sínodos las intervenciones de los padres sinodales eran libres y también ahora eran libres. Pero al mismo tiempo de ser libre, se daban a conocer en el Observatorio Romano. Todos los días, ¿no es cierto?, aparecía en el Observatorio Romano la síntesis de la intervención de cada padre. Si yo, por ejemplo, en el Sínodo para América intervine sobre la situación de los jóvenes y la atención que la Iglesia de América Latina debía prestar a los jóvenes, bueno, eso aparecía al día siguiente en el Observatorio Romano. En esta oportunidad se decidió, la Secretaría del Sínodo decidió no publicar las intervenciones personales, pero decidió publicar las conclusiones, los documentos diversos que se fueron dando a lo largo del sínodo. Así que el primer documento, preparado por el cardenal Erdo y el equipo que lo acompañaba, fue hecho público. Todo el mundo lo conocía. El documento, después de la discusión, fue hecho público y todo el mundo tuvo posibilidad de conocerlo. Y de conocerlo tal como había sido presentado. Tanto es verdad que el documento, después de la discusión, especialmente por las comunicaciones sociales, fue tomado como un documento oficial y casi definitivo del sínodo. A mí me tocó participar en la conferencia de prensa el día después que se publicó el documento después de la discusión. Y una de las cosas que tuvimos que aclarar al centenar de miembros de la prensa que estaban presentes allí era que ese documento no era el documento definitivo del sínodo. Un pequeño detalle que indica, digamos, cómo eso a veces llevaba también a confusiones. Después de la publicación sobre el documento del sínodo de la discusión, tuvimos una celebración en la iglesia de Santa Ana de todos los embajadores de América Latina junto al Vaticano. Y la embajadora de Chile en la mañana me llamó y me dijo: sabe, yo necesito conversar con usted. Y bien, conversamos después de la misa y ella sacó una hoja y me dijo: léala. Yo la leí y me preguntó si yo estaba de acuerdo con esa hoja. Le pregunté si quería que le respondiera diplomáticamente o como hermano y hermana en la fe. Me dijo que le respondiera como hermano y hermana en la fe. Había enviado ya ese escrito al Mercurio y fue publicado acá en el Mercurio, y naturalmente con un error grave que tomaba dos aspectos del documento después de la discusión, que no era definitivo, y lo presentaba como la doctrina del sínodo, cosa que no era así. Pero no fue un error solamente de ella. La prensa le dio, digamos, a ese documento amplia difusión, justamente porque era parte de la discusión del sínodo, pero faltaba toda la discusión de
las comisiones, que son las que finalmente le dan al texto el carácter definitivo y finalmente también le dan al texto, digamos, la complementariedad de una reflexión mucho más acotada, mucho más tranquila. Fue una semana también de discusión en los círculos menores. Pero quiero entrar en la reflexión del sínodo. Y en primer lugar, en el clima de la reflexión del sínodo. El Papa Francisco, abriendo el sínodo, invitó a todos los padres sinodales a decir con absoluta libertad lo que pensaban, lo que traían desde sus conferencias episcopales, y también a intervenir con total libertad en los momentos que le correspondía intervenir. Eso fue muy importante, porque de verdad el clima vivido al interior del sínodo ha sido de una libertad y de una profundidad de libertad impresionante. En el sínodo hemos podido escuchar voces que reflexionaban sobre algunos aspectos incluso difíciles del sínodo, por ejemplo, sobre temas teológicos, con absoluta libertad, y que intervenían, digamos, desde una experiencia de estudio a otra experiencia de estudio. Intervenciones, digamos, que sin descalificar nunca a nadie, porque el clima fue siempre muy respetuoso. Decían con claridad que no estaban de acuerdo o estaban de acuerdo con otras posiciones. Creo que esto es fundamental. En este sínodo yo nunca escuché que alguien dijera: no sabes, sobre este punto no se puede hablar porque la Santa Sede ya tiene una definición. De parte de nadie. Una libertad absoluta. Creo que eso es un signo de una iglesia que se confronta con Jesucristo, se confronta con la realidad y que busca esa fidelidad única a Jesucristo y al hombre y la mujer contemporáneo, porque la fidelidad a Jesucristo y al hombre son las dos caras de la misma medalla de la tarea que la Iglesia tiene. ¿Cuáles fueron los temas más socorridos? Si yo dijera, digamos, cuál es el clima que está presente también en las 62 proposiciones, el tema más socorrido es un tema pastoral. No ha sido un tema doctrinal o un tema de carácter jurídico, legislativo. El tema que más se ha hecho presente en el sínodo, en las intervenciones de los padres sinodales, ha sido un tema de carácter pastoral. La Iglesia, buena samaritana, que tiene los ojos abiertos sobre la realidad de la familia y de las familias de hoy. La Iglesia que se conmueve frente a esa realidad, y la Iglesia que como el buen samaritano quiere bajarse de la cabalgadura para servir la vida divina que Dios quiere para la familia, la plenitud de la felicidad, del gozo que Dios quiere para todas las familias. Y entonces, palabras como escucha, palabras como acompañamiento, palabras como discernimiento, palabras como comprensión, son términos que se repiten bastante en las intervenciones de los padres sinodales. A mí me parece esto que es sumamente significativo. Una iglesia que, guiada por el Vaticano II, por toda la experiencia de que la Iglesia ha hecho en estos 50 años de Vaticano II, quiere ser una Iglesia que enfrenta con corazón abierto la dimensión pastoral más que la doctrinal.
Es cierto que la dimensión doctrinal no estuvo ausente, y no estuvo ausente con una profundidad teológica, con una profundidad también jurídica y humana de relieve. Pero lo más que se escuchó en el aula sinodal ha sido el tema del acompañamiento, de la cercanía, de la comprensión, lo que no significa desconocer que haya situaciones que no son objetivamente las mejores, pero que incluso en esas situaciones que objetivamente no son las mejores y no revelan la plenitud de la doctrina de la Iglesia sobre el tema, uno puede encontrar también algunas expresiones que sí son evangélicas. Y entonces, por ejemplo, un tema que se discutió a nivel teológico, de lo que significa la progresividad en la experiencia de la vida cristiana. ¿Cómo toca eso al matrimonio? La Iglesia, que es sacramento, y que es sacramento de Jesucristo para la comunión con Dios y con los hermanos, ¿cómo se hace presente en el sacramento del matrimonio, en la familia? Discusiones, vuelvo a decir, teológicas de fondo, discusiones también que se hicieron presentes en el ámbito jurídico. Sin duda alguna, la legislación canónica sobre el matrimonio es reflejo de la teología sobre el matrimonio, no puede ser otra cosa. Pero la expresión jurídica puede tener también caminos de actuación diferentes a los que ha tenido hasta ahora. Por ejemplo, en los tribunales eclesiásticos se requiere una doble sentencia. Es posible que sea una sola y que lo que hagan el juicio o el proceso sean considerados de tal manera preparados y lo hagan de tal manera bien que sea suficiente una sola definición de si el matrimonio es válido o no es válido. Por ejemplo, la estadística recogida también en una parroquia aquí en Santiago nos dice que un porcentaje elevado de aquellos que han contraído matrimonio bendecido por la Iglesia tiene características en la expresión de la voluntad de los contrayentes que son contrarias a lo que es el matrimonio y un matrimonio estable y definitivo. ¿Cómo se puede agilizar esa realidad para que hermanos y hermanas que están viviendo, digamos, sin haber contraído verdadero matrimonio, puedan también tener la resolución de la Iglesia con la prontitud que necesitan y esperan? ¿Por qué, por ejemplo, ¿no es cierto?, para el matrimonio rato y no consumado, además de todo el procedimiento de los tribunales locales, ahí hay que esperar 2, 3 años para que la Rota resuelva estos problemas? ¿No será posible crear a nivel de las conferencias episcopales alguna instancia que pueda revisar eso sin que tenga que ir a Roma y esperar varios años antes que eso se resuelva? Es posible que la potestad de la clave, que son exclusivas del Papa, el Papa pueda delegarlas en parte a los obispos o a un grupo de obispos en la conferencia. Eso es un tema, digamos, que ha estado muy presente y que llamó mucho la atención porque ahí justamente entra todo el tema de los divorciados, vuelto a casar, que piden la Eucaristía. Por ejemplo, a nivel teológico, ¿no es cierto?, una de las cosas que se estableció, que se reflexionó y que requiere naturalmente profundización,
prácticamente el divorcio y con nuevo matrimonio es el único pecado que no tiene respuesta de, llamémoslo así entre comillas, de perdón, y que permanece en la historia de las personas. Entonces hay mucha reflexión que hacer en ese campo. De las cosas que se puede decir también del contenido del sínodo es que la problemática de la familia hoy día en el mundo está bastante globalizada. No es que haya problemas típicos de África, de Asia, de América o de Europa. Los problemas que se escuchaban son muy semejantes. Una pequeña anécdota. Cuando, por ejemplo, ¿no es cierto?, se hablaba de África, de la poligamia en África, nos faltó un obispo, ¿no es cierto?, que con mucho sentido del humor dijera que eso es una realidad también del Occidente, solo que está muy escondida. Pero, por ejemplo, ¿no es cierto?, cosas comunes que se han destacado en la conversación de los padres sinodales. Sin duda alguna, en la iglesia de hoy hay en grupos de matrimonio cristianos una conciencia hermosa, bella, de lo que significa el evangelio de la familia. Y son testigos, a veces también con mucho sacrificio y con mucho dolor, de la belleza de la familia. La cruz no está ausente de la vida de la familia, pero la cruz es también signo de vida nueva, de vida plena, de amor. Y eso hay que destacarlo porque seríamos sumamente ingratos de la fuerza del Espíritu si no descubriéramos y no viéramos y no diéramos gracias por el don que muchos matrimonios viven del sacramento del matrimonio y de la realidad de la familia. Esto dentro de lo positivo. En lo que es desafío, hoy día crece el número de divorcios en todos los continentes, en todos los continentes. Hoy día crece el número de personas que conviven sin ningún lazo de carácter eclesial, sacramental o jurídico en lo civil. Hoy día están creciendo el número de hijos que nacen fuera del matrimonio. Hoy día es una tarea también mucho más difícil para los padres y la familia, la educación de los hijos. Hoy día percibimos en muchas partes del mundo que la pobreza sigue siendo un flagelo para las familias. Y eso en África, en América Latina, en Europa, en Asia, en todas partes. En el mundo está creciendo la experiencia de mujeres jefas de hogar que tienen que cargar sobre sus hombros solas responsabilidades que siempre fueron compartidas con el esposo. Son situaciones que aquejan la vida de las familias y que la Iglesia no puede dejar de mirar con un corazón misericordioso. Otro tema que es común es que la preparación para vivir la vocación matrimonial y familiar es sumamente frágil. Yo le decía a un grupo de personas que en forma de porcentaje, la vocación que más crisis está viviendo en la Iglesia no es la vocación sacerdotal ni la religiosa, sino que es la vocación matrimonial. Es la vocación matrimonial la que está sufriendo la crisis más profunda de abandono de ese camino
que es el camino del matrimonio. Eso es un tema muy importante porque para la vida matrimonial ordinariamente dedicamos en forma específica y, digamos, inmediata la preparación de 4 o 5 encuentros y con eso pensamos que hemos formado a las personas para vivir una vocación tan sublime, tan bella y al mismo tiempo también con todas las dificultades que tiene como es la vida matrimonial y la familia. Entonces eso también ha estado presente, lo que significa este problema. Yo diría, digamos, que en general en el sínodo no ha habido problema que no se haya enfrentado de parte de personas, representantes de conferencias episcopales o de parte de invitados a participar en el sínodo o de parte también de delegados fraternos. Hay 3 temas que no han obtenido la mayoría de votos requeridos. Ustedes saben que la votación del documento final se requiere una mayoría que es significativa, ¿no es cierto? No basta la mayoría relativa. Y hay solamente 3 temas que no han obtenido esa mayoría. Uno es el tema de las uniones de hecho y lo que significa, digamos, la valoración en positivo o en negativo que ello tiene. 2, no ha sido aprobado el tema de los divorciados vueltos a casar con el tema de la comunión. Y 3, no ha sido aprobado el tema de las uniones homosexuales. Son los 3 grandes temas que no han tenido la mayoría de votos, ¿no es cierto?, en el sínodo, la mayoría requerida de votos. Lo que no significa que esto haya que mirarlo de una manera negativa, porque vuelvo a decir, también estos 3 puntos han tenido más de la mitad de los votos, más de la mitad de los votos. Y en tercer lugar están en un clima general de las 62 proposiciones, que es el clima, como le decía antes, de la acogida, de la misericordia, de la cercanía. Entonces, ¿cómo la Iglesia, ¿no es cierto?, está llamada a proclamar con parresía lo que Dios, lo que Jesucristo ha dicho, la Sagrada Escritura sobre estos temas, uniendo 2 dimensiones que ambas son reveladas: la dimensión de la verdad sobre el matrimonio y la verdad sobre la misericordia. No son 2 realidades que están en pugna una de otras, sino una realidad que desde la perspectiva teológica, desde la perspectiva también jurídica y desde la perspectiva pastoral están llamadas a ser profundizadas. Y por eso que se ha pedido también al Papa que en el tiempo entre uno y otro estadio del sínodo se pudiera profundizar con mayor claridad esta dimensión. Y termino, digamos, con qué tarea le queda a las iglesias locales, qué tarea nos queda a nosotros. Ciertamente se ha advertido la dificultad que la segunda etapa del sínodo no necesariamente van a ser los padres sinodales que han participado en la primera parte del sínodo, porque para la segunda parte del sínodo rigen las normas de los sínodos ordinarios, y entonces son las conferencias episcopales que eligen, de acuerdo al número de obispos que componen esa conferencia, quienes participarán
en el próximo sínodo. La Conferencia Episcopal de Chile, en 2 semanas más, tendrá también la tarea de elegir a sus 2 representantes al sínodo, elegido con absoluta libertad de parte de todos los obispos. Pero eso naturalmente trae un problema práctico también, o sea, el problema, el desafío de no partir de cero. Y eso se presentó también como una problemática al Santo Padre, pero no se varía las disposiciones del sínodo. O sea, para Chile, en la próxima asamblea se elegirán a los 2 que van a participar y esos nombres se enviarán a la Santa Sede para que el Papa le dé la aprobación. Y eso tenemos que hacerlo antes del mes de marzo del próximo año. Y como no tenemos otra asamblea sino esta de noviembre, a nosotros nos corresponde elegir a nuestros 2 delegados por el número que somos al sínodo. Esa es una primera cosa. Pero segundo, ¿qué espacio le cabe a la comunidad cristiana de entrar en la temática del sínodo? Personalmente hice la propuesta en el Círculo Menor Hispánico II que las 62 proposiciones fueran puestas a disposición de las comunidades eclesiales locales para que pudieran estudiarlo, para que pudieran ofrecer a la próxima asamblea del sínodo también el parecer de las comunidades eclesiales, de las bases. En el Círculo Menor perdí la propuesta. La mayor parte dijo que no, porque eso podría crear quién sabe qué tipo de esperanza o de tipo de cosas. Pero gracias a Dios, cuando eso fue presentado después en la asamblea, eso ha tenido una acogida y justamente nos corresponde, por consiguiente, entrar también nosotros como comunidad eclesial y también como personas o como comunidades, por ejemplo, universitarias o no sé, grupos que están viviendo una espiritualidad dentro del matrimonio, de participar en eso. Ya esta mañana, por lo menos para Santiago, en el consejo que tuvimos de vicarios, establecimos que terminada la asamblea episcopal, nos dedicaremos a ofrecer un camino de reflexión para que los laicos, los matrimonios, las comunidades, reflexionando sobre las 62 propuestas, puedan también ofrecernos a la diócesis instrumentos para que pudiéramos nosotros después enviarlo a la Santa Sede, con la libertad siempre que le compete a los laicos y también a los sacerdotes de enviar directamente al sínodo a la Secretaría del Sínodo lo que piensan enviar o lo que quieren enviar. Por consiguiente, vamos a vivir el mes de diciembre y ojalá que alcancemos algo de enero con buena voluntad en la discusión y reflexión del sínodo. Nosotros hemos tenido siempre mala suerte en esto porque en Europa está plenamente vigente el trabajo. Para nosotros el mes de enero y febrero sobre todo son meses donde las comunidades más difícilmente se reúnen. Pero queremos aprovechar este tiempo también para eso y ofrecer a la Iglesia Universal el aporte de nuestra Iglesia, como lo hicimos también para esta primera parte del sínodo. Y una ultimísima observación. La conducta del Papa Francisco. Porque es interesantísimo pensar también qué ha significado el Papa Francisco en este sínodo. He tenido la oportunidad de conversar directamente con él 6 veces sobre el tema del sínodo y sobre otros temas. Lo que todos pudimos percibir
ha sido lo que ya es característico, que sabemos en Papa Francisco, su sencillez, la cordialidad, la capacidad de escuchar incluso intervenciones que yo consideré, y varios consideramos como mínimamente, por lo menos una, maleducada. Nos faltó un obispo que al finalizar casi el sínodo, en una de las últimas asambleas, pidiera la palabra y dijera: yo quiero interpelar al Papa y le quiero pedir ¿para qué nos ha convocado al sínodo? En una actitud algo desafiante. Pero el Papa ni se inmutó. Ha habido intervenciones de obispos, de cardenales, muy en una línea conservadora a ultranza. Nunca he visto que el Papa haya tenido un gesto de desaprobación o de aprobación. Ha habido intervenciones que tenían una base dudosa en la teología, pero yo no he visto nunca al Papa intervenir. La única vez que el Papa intervino fue al comienzo, al final, con un discurso que le aconsejo que lo lean, porque el Papa habla ahí sobre todo de 5 tentaciones que podemos sufrir frente a este tema y frente a otro. Vale la pena leerlo. E intervino el penúltimo día, cuando en la tarde estábamos por comenzar el trabajo y él le pidió al secretario del sínodo poder hablar, y contó que en la mañana el alcalde de Roma lo había llamado. Atendió la llamada el secretario, porque el Papa estaba en asamblea con nosotros, y en forma también maleducada el alcalde de Roma le dice al secretario: yo soy el alcalde de Roma, quiero hablar con el Papa. Y el secretario, muy inteligente, le contesta amablemente: sabe, el Papa está en reunión del sínodo. Pero yo quiero decirle al Papa, como alcalde de Roma, que mañana voy a firmar los decretos de las primeras uniones homosexuales de la ciudad de Roma. El secretario se quedó callado y el alcalde insistió: pero usted está hablando con el alcalde de Roma. Sí, dijo: muy bien, muy buenas tardes. El Papa lo contó con una serenidad extraordinaria. A lo mejor si hubiera pasado en otro contexto, habríamos tenido reacciones muy diferentes. El Papa se ha comportado y ha llevado adelante la experiencia del sínodo de verdad como un padre que escucha. Es notable que de los invitados al sínodo, los invitados, sobre todo obispos y cardenales, había un grupo muy numeroso de obispos o cardenales, entre comillas, conservadores, que por consiguiente no estaban de acuerdo con la línea del cardenal Casper, que se decía que era la línea que el Papa había asumido personalmente, que eso tampoco apareció. Estaba el mismo cardenal Casper y estaban otros cardenales que estaban en una postura muy diferente. Y se pudo dialogar con mucha libertad. Creo que la presencia del Papa, la sencillez, el irse de la Domus Ante Marta, donde él vive, de a pie con nosotros a la sala del sínodo, el estar entre los primeros que llegaban a la sala del sínodo para recibir y saludar a todos los que llegábamos, para conversar algunas palabras, extraordinario. Y con sentido del humor. Si ustedes van a mirar el video de la canonización, de la beatificación de Pablo VI, que terminaba el sínodo de los obispos, el Papa se quitó los ornamentos y pasó a saludarnos. Cuando llegó donde yo estaba, me dijo:
y cuando vuelve a Chile, y después lanzó una talla que ustedes, si ven las fotos, son fotos de una carcajada de él, mía, y del cardenal que estaba al lado, que comprendía muy bien el español también, con un sentido del humor extraordinario, muy confiado justamente en lo que es la conducción del espíritu de la Iglesia. Tenemos que dar gracias a Dios por el Papa Francisco y pedirle al Señor que le dé buena salud, que le dé buena salud. Lean también el mensaje del sínodo. El mensaje del sínodo es muy, muy hermoso, muy hermoso. Es de las páginas, yo encuentro, más bonitas que he leído de mensajes elaborados por reuniones, etc. Es un mensaje bellísimo. Dense el tiempo y el gozo de leerlo. Muchas gracias.